Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. En esta noche, como dije anteriormente, vamos a tener el tema del otro evangelio. Así que, amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la palabra que no se equivoca. Los que dicen que la Biblia se equivoca, que la Biblia está llena de patrañas y mitos, esos son los que pasan a la historia y se los lleva el viento, y la palabra de Dios se mantiene firme y no se equivoca. Así que busca esa palabra, hermano, amigo y amiga que me escucha, y buscamos el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 36 al 40. Juan 5, del 36 al 40. Dice así la palabra del Dios Trino: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando hablamos del otro evangelio, habíamos dicho en los pasados programas que hablamos de un evangelio que tergiversa, que adultera el concepto bíblico de ese mensaje. Y prácticamente nos habíamos quedado en el tema del pecado, y habíamos visto que el verdadero evangelio es aquel que confronta al pecador y señala el pecado. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero el falso evangelio, el otro evangelio, es aquel que no quiere recordarle a los pecadores su condición, y más bien los quieren dormir en una actividad circense en las iglesias para mantenerlos ocupando un banco y contribuyendo económicamente según sea de relevancia la payasada que ocurre frente a ellos. Pero la Escritura es clara, y los pasajes que leyó el hermano José Ramírez son claros. Cristo dijo: vosotros no queréis venir a mí para que tengan vida, porque Cristo confrontaba a las personas con su pecado y los llamaba a arrepentimiento, porque el problema del hombre y la mujer hoy es el pecado. El pecado que va corrompiendo, que va destruyendo su vida, que va formando un grupo de ideas contrarias a la ley de Dios. El pecado que nos autoengaña para decirnos que vamos en el camino correcto, cuando la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Sí, pastor, y el tema, el asunto de cómo se interpreta el pecado es de vital importancia para poder nosotros tenerlo como una regla de dedo, ¿verdad? De cómo evaluar si nuestra iglesia está en una perspectiva correcta o no. Con esto no queremos decir que usted individualmente va a estar señalando a la gente. O sea, hay que tratar, el pecado se trata de una manera pastoral, pero se trata. Si su iglesia no está tratando los pecados de la gente y de los pecadores, pues ya ahí tenemos un problema, porque se supone que aunque sea de una perspectiva pastoral e individual, ¿verdad?, se trabaje paso a paso con los pecadores. Claro, hay un escritor que en el pasado fue muy famoso, gracias a Dios que ya su fama
prácticamente se disipó. Y en uno de sus escritos decía que uno de los grandes daños que había hecho la iglesia en los últimos tiempos es llamar a las personas pecadoras y señalarle su pecado. Pues ahí vemos, hermano, la boca del infierno inflamando a un escritor publicado increíblemente por agencias cristianas, ¿verdad? Publicadoras cristianas, diciendo que ha sido uno de los grandes errores de la historia de la iglesia y principalmente la iglesia de los últimos tiempos, llamar pecadores a los seres humanos, cuando Juan el Bautista, Cristo, Pablo, los apóstoles, los reformadores nos enseñaron que ese es el problema del ser humano y que es hora que arregle su vida con Dios y se arrepienta de sus pecados. Y en esto añadimos que el problema del hombre no es la queja, no es la falta de educación, no es la falta de recursos. El problema principal y primordial es el pecado. A partir del pecado es que surgen todos los demás problemas. Todos esos problemas que acabas de mencionar. Y ese es fundamental entender que primordialmente la primera, la puerta de entrada para el problema del hombre es que es pecador y que tiene que tener una forma de bregar con su situación. Y el único que la da es Cristo Jesús. Exacto. El único que ofrece un camino de redención y de santificación es Cristo Jesús. Lo mismo ocurre con el tema del mundo. Uh-huh. ¿Qué es el mundo? Esa es la primera definición que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es el mundo? El mundo es enemigo de Dios. Todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios, dice el apóstol Juan. ¿Pero qué es el mundo? Ay, hermanos, las filosofías mundanales, aquellas que nos dicen que la familia no es lo que dice la Escritura, aquellas filosofías mundanales que nos hablan de que el matrimonio está pasado de moda, aquellas filosofías mundanales que hablan de la iglesia como algo de antigüedad, algo pasado de moda. Aquellas filosofías del mundo que ven a Cristo como un buen hombre y un gran profeta, pero no como el Rey y Señor de la vida. Ese es el verdadero mundo. Aquellas filosofías del mundo que nos dicen que podemos quedarnos en nuestra casa sin asistir a ninguna congregación. Aquellas filosofías del mundo que nos dicen que la iglesia está llena de hipócritas. ¿Sabes algo, amigo? Así mismo es. No solamente está llena de hipócritas, está llena de pecadores. Porque si fuéramos santos estuviéramos en el cielo. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Aquellas filosofías del mundo que nos dicen que es más importante acumular riquezas que mirar las riquezas del cielo. El creyente es un peregrino en este mundo y va contra la corriente del mundo. Y el creyente que se adapta al mundo, a los negocios de la vida, a los conceptos de la familia, a los conceptos de la sexualidad que nos dice el mundo, a los conceptos de la vida regalada, a los conceptos, por cierto, de no trabajar, para vivir cómodo con ayudas y no buscar trabajo. Conceptos mundanales. Ese creyente se ha conformado a la corriente del mundo. Primero de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero mire, aquí por muchos años hubieron iglesias que tergiversaron ese concepto del mundo. Oiga, y convirtieron ese concepto del mundo en algo
barato, hablando de medidas de faldas, hablando de medidas de pelo, hablando de playas, hablando de teatros, hablando de tonterías, y no atacaron los conceptos correctos y bíblicos que son el mundo y sus pasiones. Muy importante que el mundo, la Biblia nos exhorta, ¿verdad?, a no conformarnos al mundo. Es una de las señales, en ese pasaje que usted leyó, pastor, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, es una de las señales que da Juan en una de sus cartas, donde lo está poniendo como una señal de que si usted se conforma al mundo de manera abierta y clara, usted no está amando a Dios directamente. Todos nosotros como pecadores tenemos cierto tipo de negociaciones con el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Pero que nosotros nos adaptemos de manera deliberada y abierta, en abierto desafío a Dios, es una cosa horrenda. Bueno, Cristo lo dijo, no quiero que lo saques del mundo, sino que lo protejas del mal. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y uno de los problemas que ha tenido la iglesia, especialmente en las últimas décadas, es que señala al mundo como las cosas que ofrecen un cierto tipo de amenaza a lo que es una vida piadosa. Pero el creyente verdadero sabe hacer uso de las cosas de tal manera que las cosas no lo dominan a él. Así mismo es. Y por ejemplo, cuando tratamos temas como si el creyente debe ir o no, o ver o no televisión, teatro, cine, el creyente verdadero sabe cómo hacer un buen uso de las cosas. Bueno, si aquí por muchos años, o sea, aquí no tenemos que llamar a sorpresa, y estamos bregando aquí con creyentes maduros que nos oyen a través de las ondas radiales, ¿verdad? Y aquí no nos tenemos que llamar a mucha sorpresa, porque usted sabe muy bien que aquí por muchos años en el pasado se habló en contra de la televisión, que era el cajón del diablo, y la gente botando televisores en los ríos, por cierto, haciendo un daño ecológico increíble, porque eso era del mundo, tener televisores en la casa. Y de la noche a la mañana, los que predicaban en contra de los televisores tenían canales de televisión increíbles. Eso es un típico ejemplo de la gran tontería que se convirtió la predicación contra el mundo en nuestro país. Y cuando se predicaba así, se hacía como los fariseos, que enseñaban como mandamientos de Dios, mandamientos de hombre, y por eso la gente tenía sus corazones lejos de Dios, decía Cristo. Pero la Biblia es clara: no nos conforméis a este sistema de cosas, al mundo, que nos llama al libertinaje sexual, al abandono de las responsabilidades eclesiásticas, al abandono de nuestras responsabilidades en el hogar. Eso es el mundo. Al hedonismo, nos llama al hedonismo, a la diversión, al placer continuo. Eso es lo que nosotros tenemos que rechazar. Sí, el placer y las diversiones no son lo que estamos atacando aquí. Lo que estamos atacando es que la Biblia enseña claramente que ninguna de estas cosas deben dominar nuestra vida. O sea, si usted está toda la vida buscando diversión, placer, tenerlo todo, y que las cosas, lo que sea una vida piadosa no sea el centro de atención de su vida, usted tiene desorganizada toda su vida. Así mismo es. Pero no es atacando las cosas que dándole buen uso, podemos disfrutarlas delante de Dios. Así mismo es atacando que el creyente como pecador está haciendo un abuso de lo que Dios creó legítimamente. Así mismo. Y empieza con la comida, con las diversiones. O sea, usted no puede estar toda la vida disfrutando de diversiones. ¿Y qué aportación usted a esta sociedad como creyente? Aún las personas que están retiradas se supone que aporten algo a la sociedad, que no vivan de una manera autocomplaciente pensando que el mundo se está cayendo en canto y que ellos no dan nada para esta sociedad para mejorarla. O sea, porque los conceptos que ahora se tienen de lo que es retirarse es como que uno no hace más nada. Como que aquí uno no aporta. Sí, deja de ser productivo. Ajá. Son los conceptos equivocados, ¿verdad?, del retiro. Uh-huh. Pero la Biblia es clara.
La Biblia nos llama a estar siempre en vela y en trabajo, todo el tiempo. Mire, uno de los temas de mucho revuelo, ¿verdad? Y que para los años 60 y 70 en Puerto Rico, en una institución teológica aquí, se convirtió en un tema de burla, fue el personaje de Satanás, el diablo. Hay varios errores que podemos cometer con la persona de Satanás. Número uno, el más común, es negar su existencia. Negar la existencia de Satanás, número uno, es negar gran parte del texto bíblico, gran parte de la verdad bíblica revelada. Independientemente de los misterios que hay en relación al origen del mal y el surgimiento de la persona de Satanás, la Biblia es clara de que hay un ser enemigo de Dios, enemigo del reino de Dios y enemigo de la iglesia de Dios. Pero el otro error, que es el que se ha dado últimamente en los mensajes de guerra espiritual, de la falsa guerra espiritual que nos rodea, con conceptos falsos de demonios territoriales y todos esos cuentos de las maldiciones, lo cual es brujería dentro de la iglesia, por cierto. Entonces es ocultismo y brujería dentro de la iglesia. Es darle un poder a Satanás que no tiene. Un ser casi tan poderoso como Dios, contra el que hay que batallar y crear ciertas supersticiones, campos de supersticiones, diálogos supersticiosos, intimidantes en relación a Satanás y su reino de demonios regionales, lo cual también tergiversa lo que la Escritura dice de Satanás. El otro evangelio, por lo tanto, o niega la existencia de Satanás o le da un poder que no tiene. Pero yo quiero que usted sepa lo siguiente. Número uno, Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo. Dios no puede ser tomado por sorpresa por parte de Satanás. Dios en ningún momento tiene que pagarle nada a Satanás. Dios no tiene que pedirle ningún permiso a Satanás. Nada de eso. Dios tiene el control de todas las cosas. El infierno no es el reino de Satanás. Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Oyó? Y por lo tanto, Satanás es un instrumento en las manos de Dios para el cumplimiento de su plan. Y tiene un área de actividad el cual Dios tiene su control. Ahora, Satanás, como una criatura espiritual limitada a la cual el creyente puede resistir estando firme en la fe, como dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando le damos lugar a Satanás mediante nuestras obras pecaminosas, Satanás conoce nuestras debilidades. Y cuando hablo de Satanás, ¿verdad?, estoy hablando más bien del reino de las tinieblas, porque Satanás no es omnipresente, ¿oyó? Esto es muy importante. Usted oye personas con disque testimonios que tuvieron una pelea con Satanás. Mira, eso son mentiras, hermano. ¿Usted cree que Satanás se va a importar? Es una persona ahí en una esquina, ahí en Barrio Obrero. Satanás está tratando de atacar los gobiernos para que entren en guerra entre ellos. Satanás no es omnipresente.
Solamente Dios es omnipresente. Y de momento usted oye testimonio de gente, no, yo estuve en una guerra con Satanás, y el mismo testimonio está en otro lado, a la misma hora y por el mismo canal. Y el mismo personaje. Pero mire que Satanás no puede estar en dos lugares a la vez. Esos son disparates de los conceptos fantasiosos, llamados a risa, de la guerra espiritual moderna, hermano, del espiritismo, del ocultismo que ha entrado en las iglesias. Y en ese sentido tenemos que estar muy claros que Dios le pone límites a Satanás y sabe hasta dónde hacer su trabajo. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica en esta noche. Para una pregunta aquí el hermano Ramses, un saludo al hermano Ramses, nuestro miembro de iglesia aquí por radio, porque no lo he visto por iglesia, pero aquí por la radio por lo menos, ¿verdad? Es miembro, ¿verdad? El hermano Ramses nos pregunta, ¿es posible que un ángel baje del cielo y proclame otro evangelio? Bueno, es importante ver que cuando Pablo hizo esa declaración en Gálatas, si no me equivoco, Gálatas 1:6, 1:7, Pablo está usando una hipérbole para dramatizar el gran problema del otro evangelio, lo que él llamaba el evangelio adulterado y falso que estaba proclamándose en Gálatas, ese evangelio de obras que oímos por ahí de vez en cuando, ¿verdad? Disfrazado, el evangelio de obras, pero es una hipérbole, una forma de dramatizar lo que él quiere enfatizar. Ahora, cuando estamos hablando de Satanás y su reino aquí, en esta esfera del mundo, los ángeles caídos y ese reino de Satanás sí proclaman otro evangelio a través de que los conceptos mundanales, a través de las falsas religiones, ¿verdad? Proclaman otro evangelio. Y en ese sentido, sí, ahora mismo nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra potestades, principados, ¿verdad? O sea, el reino de Satanás que busca engañar al mundo, engañar a la iglesia con todas esas nuevas filosofías o viejas filosofías, porque no hay nada nuevo debajo del sol, como evangelio de obras, como conceptos de moralidad relativa, como atacando el matrimonio, atacando la veracidad de la escritura, todas esas cosas, ¿verdad? Y yo me acuerdo hace muchos años atrás, estuvimos en una actividad evangelística en el pueblo de Bayamón, varias iglesias, y una iglesia conservadora en su gran espíritu, ¿verdad?, de compartir con otras iglesias, lo cual fue un error posteriormente, pues llamaron a otra iglesia que no era muy conservadora, que digamos, ¿verdad?, a que participara en esa actividad evangelística, y esas iglesias accedieron, y esa noche el predicador habló de Satanás. Pues la iglesia liberal que fue invitada, pues se burlaba de los otros pastores conservadores que creían en la existencia de Satanás. Porque usted sabe lo que pasa, que no hay mezcla entre las tinieblas y la luz. Y los liberales que representan las tinieblas, el reino de Satanás, pues mire, no van a mezclar con la luz nunca. No hay comunión entre Dios y Belial, entre Cristo y Belial. Y por lo tanto, negar la autoridad de las Escrituras y negar lo que la Escritura claramente dice, sin entrar en las consideraciones de exégesis bíblicas tergiversadas, según fueron influenciadas por la Revolución Francesa y el deísmo alemán y los diferentes conceptos de negar los milagros como la Ilustración hizo, pues mire, todo eso influenció en la teología y moldeó esa teología para convertirla en una teología liberal. Y la teología liberal juega su papel muy importante en el reino de Satanás. ¿Oyó? Y un día Jesucristo la juzgará. Y ese día será el lloro y el crujir de dientes. Y Cristo le dirá, nunca os conocí. Así que sí,
Hay espíritus por ahí predicando otro evangelio. La centralidad de la cruz. El creyente que conoce la Escritura, el Nuevo Testamento, habla de la centralidad de la cruz y no teme vivir esa vida, lo que implica la cruz de Cristo, no solamente en su salvación, sino en su vida diaria. En su vida diaria. Ese mensaje de la cruz que redescubrió Martín Lutero y los reformadores, ¿verdad? Porque Martín Lutero no inventó nada nuevo, ni los reformadores. Ellos redescubrieron a Pablo, redescubrieron a Agustín, redescubrieron el mensaje de la justificación por la fe en el Nuevo Testamento. Y en ese sentido, ¿verdad? La cruz se convirtió en el mensaje central de la predicación de los reformadores, como fue así de los apóstoles. Y la Biblia menciona que un concepto que cuando habla del tropiezo de la cruz, y debe quedar claro a todos nosotros que la cruz tiene una situación en nuestra vida, y es que el que no quiera creer en la cruz le sirve de tropezadero, y nosotros debemos reconocer que esa es una situación existente y no la podemos obviar, de que siempre que predicamos el Evangelio, la cruz va a ser tropezadero para algunos, y nosotros no podemos entonces negar la cruz y echarla para un lado para tratar de traerle el Evangelio de una manera más acaramelada a la gente. Claro, claro. Porque la cruz en la vida cristiana significa que aún es necesario que pasemos por pruebas. La Biblia lo dice. Que esas pruebas tienen propósito para con Dios, y que por un lado también tienen el valor de ayudarnos a desarrollar nuestro carácter y nuestra fe. Claro, como tú muy bien has puesto aquí en las notas, que aquel que rechaza el sufrimiento y no le reconoce el valor en el desarrollo del carácter cristiano. O sea, el sufrimiento es parte integral del desarrollo del carácter cristiano. Y entonces el evangelio de Winnie the Pooh, que lo están predicando por ahí, de no sufrir, pare de sufrir. Todo eso es payasería, de pare de sufrir. Eso son charlatanerías. Es una falsa doctrina. Falsas doctrinas. Y la iglesia tiene que señalarla de esa manera. O sea, sí. No podemos vivir pensando que no, vamos a dejar a esa gente que haga su trabajo. No, esa gente son falsos herejes. Y hay que señalarlos como tal, y hay que evitar cualquier tipo de comunión con esas personas. Claro que sí, claro que sí. Que en la democracia le permiten predicar a todo el mundo, pues claro. Mire, desde el punto de vista de la gracia común, lo que nosotros conocemos la gracia común, la fundación, construcción y el desarrollo de la democracia ha sido una de las grandes aportaciones del ser humano a la historia de la humanidad por la gracia común. Pero como es parte de la gracia común, no es perfecto, porque la mano del hombre está ahí, y por lo tanto, mire, la cizaña va a crecer con el trigo, y nosotros no estamos llamados aquí a destruir iglesias, pero tampoco estamos llamados a soportar el mensaje falso. Hay que señalarlo, yo. Y cuando las personas vienen con que lo que llamaba Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata, esa gracia barata de no llevar la cruz de Cristo cada día, de no saber lo que es sufrir, lo que no es saber construir para el reino de Dios, aún en las vicisitudes más negativas, pues no sabemos lo que es el reino de Dios. No sabemos lo que es la centralidad, como muy bien dice el hermano Jaime Zapata, de la vivencia de la cruz, del precio de la gracia, volviendo a citar a Dietrich Bonhoeffer, el gran teólogo alemán que murió en los campos de concentración de Hitler por volver a Alemania. Dietrich Bonhoeffer, que estaba muy comodito en Estados Unidos enseñando en seminarios allá, pues mire, tranquilito, con aire acondicionado, mientras sus hermanos sufrían en Alemania nazi. Y un día dijo, no, yo no sé qué yo estoy haciendo aquí, yo tengo que estar con mis hermanos allá.
Oiga, y entregó su vida y volvió a Alemania. Y allá vio la muerte. Pero también fue testigo antes de morir del fin, cómo se iba desintegrando el reino del mal que representaba la Alemania nazi. Pero allí estuvo, con El precio de la gracia, un libro que recomiendo a todos los oyentes, ¿oyó? El precio de la gracia, de Dietrich Bonhoeffer. Allí estuvo con sus hermanos, allí estuvo en el campo de concentración, con pastores, con judíos, con gitanos. Allí estuvo. Y perdió la vida porque sabía lo que era el precio de la gracia. Pero hoy en día el evangelio que nos predican es para llenarle el vientre a 2 o 3, mientras usted sigue engañado en ese aumental del falso evangelio de las comodidades. Sí, para el que piensa que esto es un tema secundario en la Escritura, es importante leer. En Gálatas 6:14 Pablo nos decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para Pablo era central en la vida cristiana el tener una idea clara de lo que significa la cruz. O sea, la cruz es el proceso por el cual nosotros crucificamos al mundo y estamos crucificando el mundo en nosotros. O sea, y no es algo liviano el tema de la cruz en la vida del creyente. Bueno, Cristo lo dijo: el que quiera estar en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y negarse a sí mismo es un proceso bien difícil, porque negarse a sí mismo significa que lo que a ti te gusta pecaminoso, lo que te llena a ti de pecado, lo que te realiza, usted oye esas cosas, eso me realiza como mujer o como hombre, toda esa mundanalidad, tú la empiezas a negar por el amor de Cristo. Pero como eres pecador, vas a tener una lucha, lo que hablaba Pablo, esa guerra verdadera espiritual, y eso es tomar la cruz todos los días. ¿Sabes algo? ¿Me estás escuchando bien? Solamente aquellos que han tomado una decisión verdadera por el Espíritu de Dios, por Cristo, pueden seguir ese camino. Si tú no has tomado esa decisión verdadera, es la hora que la tomes. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es pertinente la cruz en este punto del mundo en que vivimos, donde hay tantas oportunidades para autocomplacencia. Todavía en este mundo, hermanos, hay tantas y tantas personas que la cruz para ellos significa la muerte y la destrucción de sus vidas, porque predicando a Cristo son perseguidos constantemente. Aquí damos noticias de ellos. Claro que sí. Pero si usted se lee y verifica, estamos en un lugar de la historia que Dios me ha permitido tener una oportunidad para servir al Evangelio de manera un poco más cómoda. Haga las veces de usar sus dones y sus talentos para servir al Señor. Amén. Así que, amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Dios te bendiga.